Creo que nos habíamos quedado en esta diapositiva. Vamos a retomar esto para hacer una recapitulación. De manera que pues les quede clara la idea que se trata de transmitir. Entonces sabemos que una formación económico-social es una sociedad concreta, ¿sí? O sea, comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo, ¿verdad? Entonces es una sociedad concreta, ¿sí? Concreta, ¿por qué razón? Bueno, porque tiene ciertas características propias. Históricamente determinada porque obviamente cada una de esas formaciones económico-sociales es producto digamos, del desarrollo de la humanidad, ¿sí? De la sociedad, de la humanidad en sociedad, ¿verdad? Y entonces esa sociedad o esa formación económico-social tiene una base económica y una superestructura, ¿sí? Entonces, hablamos del Estado esclavista, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque había una base económica esclavista. Y entonces habíamos hablado también de que en la comunidad primitiva no existía el Estado porque no existían clases sociales, ¿sí? No existían clases sociales porque no existía la propiedad privada. Pero cuando aparece la propiedad privada, entonces aparecen las clases sociales. Y por lo tanto aparece el Estado, ¿sí? Y por lo tanto aparece la política, ¿verdad? Entonces eso a partir del esclavismo. Y entonces en el feudalismo sucede lo mismo. El feudalismo es una formación económico-social que tiene una base económica, ¿verdad? En esa base económica pues hay ¿cómo se llama? Como lo podemos ver ahí, ¿verdad? Hay un determinado modo de producción dominante, ¿verdad? Que es el feudal. Y cabalmente por eso dice ahí eh, que entre las características del sistema feudal están la propiedad del señor feudal sobre la tierra. O sea, ¿cuál era la forma de propiedad la forma de propiedad privada del feudalismo? Bueno, la propiedad feudal, ¿verdad? Sobre la tierra. Esa era la forma de propiedad. Y entonces aparecen también, vamos a ver, creo que acá, no, aparecen también, eh, digamos, el señor feudal, ¿verdad? Que ese es prácticamente la clase dominante, ¿sí? El señor feudal es la clase dominante, la clase, digamos, que se apropia del trabajo de los campesinos siervos. Entonces tenemos ahí los tres elementos fundamentales del régimen económico feudal. La propiedad feudal sobre la tierra, el señor feudal como clase dominante y los campesinos siervos, ¿verdad? Como clase dominada, ¿sí? Y entonces los campesinos siervos tenían propiedad sobre, perdón, tenían tierra en usufructo, pero debían pagar una renta al señor feudal, que era el verdadero dueño, ¿verdad? Eso por la apropiación, ¿verdad? Seguramente. Entonces, en el Estado feudal existían dos formas de gobierno, ¿sí? O sea, el tipo de Estado feudal tenía dos formas de gobierno. La primera, la monarquía representativa de castas, y la segunda, la monarquía absoluta. La monarquía representativa de castas corresponde, digamos, a la primera etapa de desarrollo del régimen feudal, ¿sí? Cuando pues existían los diferentes feudos ¿cómo se llama? Digamos, en Europa, que es, bueno, no solo en Europa, también en Asia, ¿verdad? También en Asia, también digamos, en África, en algunos países del norte de África, ¿verdad? Existían, digamos, la monarquía representativa de castas. Y la monarquía absoluta, que corresponde a la segunda etapa del feudalismo y que viene a ser la etapa, digamos, de decadencia del régimen feudal, porque la monarquía absoluta
le da, digamos, viene a ser como la premisa, ¿verdad?, para el surgimiento del Estado-Nación, ¿sí? Entonces veamos, la monarquía representativa de castas dice que es la forma de gobierno donde existía una asamblea dotada de plenipotencia para legislar. Debía pertenecer solamente al pueblo y en ella estaban representadas las castas. Por un lado, los labradores, los artesanos y comerciantes, y por el otro, el clero, los militares y los nobles. Obviamente, imagínense ustedes que en un sistema feudal o en un régimen feudal, ¿verdad? Donde la propiedad sobre los medios de producción es la propiedad del señor feudal, ¿verdad? Eh, la presencia digamos, de los labradores, artesanos y comerciantes, obviamente representantes de ellos, ¿verdad? En esa asamblea no tenía mucho eco, ¿verdad? No había mayor incidencia, toda vez que el clero, los militares y los nobles venían a ser las castas prácticamente gobernantes, ¿verdad? Y la clase feudal era digamos, la clase dominante, ¿verdad? Entonces, a las monarquías democráticas se les llamó repúblicas, por ejemplo, a aquellas monarquías que estaban constituidas de esa manera, como está en el párrafo anterior, entonces se les llamaba repúblicas, ¿sí? Porque se suponía que, digamos, el poder, ¿verdad? Estaba dividido en cómo se llama, en el Parlamento. Entonces, en cambio, la monarquía absoluta se dio en la etapa final del feudalismo, a partir del siglo XV. Creo que les hablé en algún momento de que los primeros vestigios del capitalismo surgen durante los últimos 25 años del siglo XV, ¿verdad? Estamos hablando de eh, más o menos entre el año 1470 y 1499, aparecen los primeros vestigios del capitalismo. O sea, ¿cómo? Bueno, cuando se inicia ese proceso de acumulación originaria del capital. Entonces, el poder se centralizaba en una sola persona, el monarca, o sea, el rey, ¿verdad? Y entonces recuerdan ustedes que hablábamos el día anterior acerca de algunos reyes de Francia, ¿verdad? Eh, bueno, de Inglaterra hablamos, ¿verdad? Bueno, y también Francia pues tuvo sus monarcas, ¿sí? Eh, pero recuerdan ustedes que les hablaba acerca de Enrique VIII, ¿sí? Que se peleó con el Papa y decidió separarse de la Iglesia Católica y fundar su propia iglesia, ¿verdad? Entonces, en toda Europa, en donde existía la monarquía, y en ese caso la monarquía absoluta, eh, el poder estaba centralizado en una sola persona, ¿verdad? Por ejemplo, en Francia hubo reyes, vamos a ver, estuvieron Luis XIV, Luis XV, y bueno, y otros que no se me vienen a la mente, ¿verdad? Entonces, eh, en Francia decapitaron a la reina Antonieta, ¿sí? Eso precisamente en ese momento en que se estaba dando el proceso de acumulación originaria del capital y cuando la burguesía estaba tomando el poder político en Francia, ¿verdad? Entonces, surge la necesidad de integrar los territorios y formar un mercado amplio necesario para el desarrollo del comercio y la producción capitalista. Recuerden ustedes que antes de la monarquía absoluta, la monarquía representativa de castas, digamos, representaba básicamente los intereses de los nobles, ¿verdad? De los nobles, de los militares y del clero, ¿verdad? De la iglesia, porque la iglesia tuvo un poder económico y político enorme durante el feudalismo, ¿verdad? Eh, digamos, la iglesia fue el señor feudal más grande dentro del feudalismo, ¿sí? Entonces,
Sin embargo, existían, antes de esa monarquía absoluta, existían los feudos, ¿sí? Y entonces esos feudos, digamos, comerciaban entre ellos, pero eran, digamos, pequeños territorios. Entonces, la idea de la monarquía absoluta era integrar esos pequeños territorios y que se convirtieran en un mercado amplio. Y así es precisamente como nacen los países, ¿verdad? Se convierten en mercados, ¿verdad? Y entonces ya pueden comerciar con otros países, ¿sí? Y eso fue, digamos, el nacimiento del régimen capitalista. Porque obviamente para que la producción capitalista se pudiera desarrollar, había que vender esa producción, digamos, obtenida, ¿verdad? Y había que venderla con otros, digamos, hacia otros países. De hecho, digamos, hay en economía política, ustedes eh, vieron cuando se habló del liberalismo, ¿verdad? Del liberalismo y el neoliberalismo. Vieron que, digamos, hubo un escritor, este señor Adam Smith, ¿verdad? Que elaboró una obra a la que le llamó La riqueza de las naciones, ¿verdad? Entonces, la esencia de esa obra consistía en que Adam Smith proponía que los países podían aumentar su riqueza a través del comercio con otros países, ¿verdad? Y para eso proponía también que el Estado no tenía que regular la función económica, sino que el Estado tenía que estar al margen. Y entonces solamente actuar en determinado momento que el mercado sufriera alguna alteración, ¿verdad? Entonces, la idea central era el intercambio comercial entre países, ¿sí? Y eso permitía el desarrollo del capitalismo. En cambio, digamos, en el, cuando el feudalismo o cuando la sociedad feudal estaba dividida en feudos, ¿verdad? Entonces no existía el comercio internacional, sino que existía un mercado interno y esos feudos comerciaban entre sí. Entonces hubo otro personaje, otro economista llamado Antoine de Montcretien, algo así se llamaba ese señor. Entonces la teoría económica de él era, vamos a ver, ¿cómo era? Conservadora, proteccionista era proteccionista. ¿Qué significaba eso? Bueno, que este señor don Antonio, ¿verdad? Traducido al español, digamos, proponía que se debía proteger el mercado interno, ¿verdad? Que comerciar con otros países representaba demasiado riesgo. La protección del mercado interno entonces fortalecía el régimen feudal, pero ya la clase burguesa ya había cobrado, digamos, poder político, ¿sí? Y entonces se establece el liberalismo económico y por lo tanto se inicia el intercambio comercial y el desarrollo capitalista, ¿sí? Entonces, en la monarquía absoluta, el poder político se centralizaba y se fortalecía. Entonces, también permitió la acumulación originaria del capital y mantuvo los privilegios de la nobleza feudal. Entonces, vean ustedes, ahí es cabal donde les digo, ¿verdad? Esas primeras, digamos, apariciones que hace el capital, ¿verdad? Eh, Cuando se inicia esa acumulación originaria, es cabalmente por allá por el año 1473. Recuerdo haber visto esa fecha ahí ¿cómo se llama? El tema que se llama la acumulación originaria del capital. Ustedes lo pueden verificar. Entonces, resulta de que ese proceso de acumulación originaria inicia cabalmente a finales del siglo XV y implicó la toma del poder político por parte de la burguesía en Francia, primero en Inglaterra, luego en Francia y posteriormente en los demás países europeos, ¿sí? Sin embargo, eh, la monarquía, ¿verdad? Logró sobrevivir en algunos casos, en otros no. Por ejemplo, no sobrevivió en Francia, ¿verdad? No sobrevivió en Portugal, pero sí sobrevivió en España,
en Inglaterra, en Dinamarca, en Noruega, ¿sí? Y del otro lado del mundo, digamos, estamos en Europa, nos vamos para Asia, nos vamos para el Pacífico. Entonces en Japón también la monarquía sobrevivió, ¿verdad? En Japón hay un emperador, ¿sí? Y entonces la burguesía mantiene los privilegios de la nobleza feudal. O sea, aquellos reyes que aceptaron las condiciones de la burguesía, digamos que les perdonaron la vida y les mantuvieron los privilegios, ¿sí? Por eso es que, digamos, en España, en Inglaterra, ¿verdad? Los reyes son sostenidos con los impuestos que pagan el pueblo español y el pueblo inglés, ¿verdad? La reina, ¿cómo se llama esta señora? Isabel, creo que se llama Isabel II, ¿verdad? Esa reina vive en el palacio de Buckingham, creo que se llama el palacio de donde vive esta señora, y todo lo que ella tiene, digamos, su mesada, ¿verdad? Así como le llaman, como se le llama, digamos, coloquialmente, ¿verdad? Su mesada viene de los impuestos que pagan los ingleses, el pueblo inglés, ¿verdad? Que, por cierto, el pueblo inglés ya en varias ocasiones ha manifestado no estar de acuerdo con seguir manteniendo a la monarquía inglesa, ¿verdad? En España también ha sucedido lo mismo. Solo que en España el Parlamento español emitió una ley que condena a cárcel a todas aquellas personas que hablen mal de la corona, ¿verdad? Sí, que ese rey es un ladrón, lo meten al bote, ¿verdad? Eso sucedió con un artista, un cantante rapero, me parece, ¿verdad? Hace poco. En la letra de sus canciones, digamos, criticaba a la corona española, ¿verdad? Y entonces lo metieron preso, ¿verdad? Porque dijeron que estaba provocando el levantamiento popular y estaba hablando mal de la corona, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, en el régimen capitalista, en algunos países europeos ha sobrevivido la monarquía, ¿verdad? Porque la clase burguesa, en esa época de las revoluciones burguesas, le perdonó la vida a los reyes que aceptaron sus condiciones, ¿sí? Respecto a esto, nos dice Lenin, para mantener su dominio y para conservar su poder, el terrateniente necesitaba de un aparato que uniese y supeditase un enorme número de personas, subordinándolas a ciertas leyes y normas, todas las cuales se reducían en lo fundamental a un solo objetivo: mantener el poder del terrateniente sobre el campesino siervo. Eso constituía precisamente el Estado, eso constituía precisamente el Estado feudal, ¿sí? Entonces, o sea, la función, ven ustedes, aquí podemos observar lo que hemos mencionado acerca de la esencia del Estado, ¿verdad? La esencia del Estado es la dominación política, ¿verdad? Y Lenin hace referencia precisamente a eso, ¿verdad? A cómo el Estado feudal mantenía el poder del terrateniente, o sea, del señor feudal sobre el campesino siervo, ¿verdad? Y eso dice constituía el Estado, exactamente, esa era su función principal. Entonces, el Estado tenía formas distintas, dice, era republicano o monárquico. Cuando el Estado era monárquico, el poder pertenecía a una sola persona, ¿sí? O sea, estamos hablando de la monarquía absoluta. Y cuando era republicano, se admitía más o menos la participación de representantes elegidos por la sociedad señorial. La sociedad señorial, obviamente estamos hablando eh, señorial de señores, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los señores? Pues los terratenientes, ¿verdad? O sea, los señores feudales, ¿sí? La sociedad de los señores feudales, ¿sí? Entonces, eh, eh, digamos, aparentemente había una asamblea, ¿verdad? Elegida donde participaban algunos representantes del pueblo, ¿verdad? Pero en realidad eran
digamos, seleccionados por los mismos señores feudales, o nominados o elegidos por ellos mismos, ¿verdad? O sea, no existía tal democracia ahí, ¿verdad? O sea, de hecho, la democracia no existe en el feudalismo como una forma de gobierno, ¿sí? Entonces, en el capitalismo se distinguen tres formas de gobierno: el gobierno parlamentario, el presidencial y el gobierno fascista o la dictadura militar. Entonces, por ejemplo, en el caso del gobierno parlamentario, el digamos, el prototipo, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, es Inglaterra, ¿sí? En Inglaterra hay un parlamento, ¿sí? Entonces dice Nikos Polanzas que el Estado fascista es una forma de Estado específica o un estado de excepción. O sea, digamos, es más o menos un accidente que corresponde a una etapa en la que una determinada sociedad se encuentra en un periodo de crisis, ¿sí? Nosotros estamos llegando a eso. Y bueno, cuando veamos el fascismo, vamos a entrar en más detalle. Entonces, el gobierno parlamentario, dice, es la forma de gobierno más adoptada en la sociedad capitalista. Resultó luego de ser derrocada la monarquía absoluta. Vean ustedes que no están hablando, por ejemplo, no están hablando de que la burguesía llegó a hablar ¿cómo se llama?, con los señores feudales y a decirles, miren, señores feudales, o mire, señor rey, ¿verdad? Nosotros como clase estamos viendo que es demasiado injusto. Entonces, queremos que usted nos dé más espacio para operar, ¿verdad? Para que podamos producir y podamos vender. Nosotros queremos que usted nos escuche. Eso no lo dijeron ahí, ¿verdad? O sea, la burguesía llegó, ¿verdad? Ah, bueno, ojo con esto, ojo con esto. Primero, la burguesía nace dentro del feudalismo, ¿sí? Segundo, la burguesía nace como una clase revolucionaria, ¿sí? Porque busca la transformación de las relaciones sociales de producción feudales. Tercero, la burguesía dirige la revolución burguesa, ¿verdad? No la ejecuta directamente, ¿verdad? ¿Quiénes ejecutan las revoluciones burguesas? Pues las masas populares, ¿sí? Aquellas masas populares que fueron, digamos, expulsadas del campo, ¿verdad? Y enviadas a la ciudad a partir de ese proceso de acumulación originaria del capital, ¿verdad? Y entonces ahí la burguesía y las masas populares aparecen como aliados, ¿verdad? Aparecen como amigos, ¿verdad? Pero la burguesía inmediatamente se da cuenta que esa masa popular, o sea que eran enemigos, ¿verdad? Con esa masa popular, y reconoce en la iglesia a su verdadero aliado, ¿verdad? Por eso es que cuando el capitalismo cuando la burguesía se establece, ¿verdad?, como clase dominante dentro del capitalismo, entonces hace una alianza con la iglesia para mantener la dominación económica y política sobre la clase trabajadora, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, digamos, en Europa, pues era el parlamento o el gobierno parlamentario fue la forma más adoptada, ¿verdad? Eh, Dice el derrocamiento de la monarquía. Eso significa que cuando llegaron, ¿verdad? No llegaron a pedir permiso, llegaron a pelear los derechos de la monarquía, perdón, de la burguesía. La monarquía defendió sus derechos y la burguesía defendió también sus derechos, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que las dos clases fundamentales y antagónicas eran los señores feudales y los campesinos siervos, ¿verdad? Estaban acá los dos, así, digamos, en contraposición, contrarios y antagónicos, ¿verdad? Pero en medio de los dos surge la burguesía. Y entonces la burguesía lucha contra el feudalismo, ¿verdad? Derroca al feudalismo con el apoyo, digamos, de la masa popular, ¿verdad? Porque la masa popular es la que llega, la que toma la Bastilla, la que pone los muertos, ¿verdad?
y entonces se logra el derrocamiento del Estado feudal, ¿verdad? Pero ya inmediatamente que se ha derrocado al feudalismo, la burguesía se da cuenta de que esa masa empobrecida va a querer también parte del botín, ¿verdad? Entonces eso no puede ser posible porque las relaciones burguesas, ¿verdad? Establecían que esos menesterosos, ¿verdad? Esos empobrecidos tenían que trabajar para ellos, ¿verdad? Y entonces la burguesía se vuelve hacia la iglesia, ¿verdad? Y ve en la iglesia a su aliado natural, ¿verdad? Y es de esa manera como a partir de ahí, iglesia y Estado mantienen el dominio de la clase trabajadora, ¿verdad? Entonces dice, existen grandes variaciones de este régimen de un país a otro, pero el prototipo es el británico. El Parlamento es el órgano de representación de la voluntad popular, o sea, eso es en teoría, ¿verdad? Eso es en teoría, ¿sí? Y es el foco de poder. De hecho, digamos, cuando se da la Revolución Inglesa, digamos, se forma un parlamento, ¿verdad? Un parlamento en donde estaban representados, eh, digamos, habían dos grupos parlamentarios, ¿verdad? Un grupo se llamaba los Tories, el otro grupo no recuerdo el nombre, pero uno de ellos representaba a la burguesía y el otro representaba a los señores feudales, ¿sí? O sea que para ese momento, obviamente, la burguesía ya había, ¿cómo se llama?, adquirido mayor poder político, ¿verdad? Llega, ¿cómo se llama?, un señor, un militar, ¿verdad? El general Oliver Cromwell, y desarma el Parlamento, ¿verdad? Desarma el Parlamento y a partir de ahí entonces se crean leyes que permitirían, digamos, el intercambio mercantil y por lo tanto el desarrollo del capitalismo en Inglaterra. Eso sucedió por el año de 1600, digamos, en la segunda mitad del siglo XVII, ¿verdad? 1600, del 1650 en adelante, ¿verdad? En Francia sucedería 100 años después, ¿verdad? En 1789, con la Revolución Francesa. Entonces, eh, el Parlamento ejerce las funciones legislativas y elige al gobierno, ¿sí? El gobierno realiza las funciones ejecutivas. Está constituido regularmente por el primer ministro o canciller y los ministros, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cómo surgen? Bueno, entonces la función principal está a cargo del Parlamento, ¿verdad? Eh, entonces, el Parlamento elige a los que van a formar el gobierno. Pero ojo, ¿verdad? Que, digamos, en el Parlamento eligen a los que van a formar el gobierno, pero eso lo hace el partido que gana las elecciones, porque, digamos, en el Reino Unido hay elecciones. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Existe otra instancia denominada jefatura de Estado. En varios países existen resabios del Estado feudal y de la monarquía absoluta, por lo que el puesto de jefe de Estado lo desempeña el rey, ¿verdad? Pero eso es, digamos, en algunos países, como por ejemplo España, como por ejemplo Inglaterra, Suecia. ¿Recuerdan ustedes que les envié un video hoy? ¿Verdad? Ya, no sé si ya lo vieron. ¿Ya lo vieron algunos? ¿Sí o no? Todavía no, Lick. Bueno, ahí lo ven pues porque es interesante que lo vean, ¿verdad? Entonces en esos países donde aún hay monarquía, ese rey o esa reina desempeñan la función de jefe de Estado. Donde no hay jefe de Estado, entonces la desempeña el presidente, ¿verdad? Por ejemplo, como en el caso de Rusia, ¿sí? Rusia, bueno, hay un primer ministro y hay un presidente, ¿sí? Eh, y bueno, el presidente es el jefe de Estado, ahí en Rusia.
Las funciones del Parlamento son, la primordial es la legislativa, pero participa en la orientación y el control de la política gubernamental, ¿sí? Póngale cuando el primer ministro, digamos, como que está en crisis, el Parlamento entonces decide, ¿verdad? Cambiar primer ministro, ¿verdad? O el primer ministro presenta su renuncia, entonces el Parlamento nombra a un nuevo primer ministro, ¿verdad? Claro que le dicen a la reina, mire, doñita, póngale la firma, ¿verdad? Ya tenemos al nuevo primer ministro, solamente falta su firma. Y la viejita firma, ¿verdad? Entonces, otra función es investir al gobierno y a su jefe, o sea, al primer ministro. El jefe del gobierno es el líder de la mayoría parlamentaria. O sea, la mayoría parlamentaria es, digamos, la que gana las elecciones, ¿verdad? O sea, él es el que gana, el partido político que gana las elecciones. Entonces, esa mayoría parlamentaria suele escoger a sus ministros entre los mismos diputados, ¿verdad? Bueno, parlamentarios le llaman ahí, ¿verdad? El partido político que gana las elecciones gana la totalidad del gobierno. Por ejemplo, ahí en ¿cómo se llama? Inglaterra, me parece que el gobierno se lo alternan los laboristas y los conservadores, ¿verdad? Eh, pero cuando se menciona el Partido Laborista, de repente da la idea de que, digamos, es un partido que representa a los trabajadores. Bueno, ese era su origen, ¿verdad? Ese era su origen, pero porque su nombre así lo indica, pero en la actualidad no es así, ¿verdad? En la actualidad el Partido Laborista es tan conservador como el mismo Partido Conservador, ¿verdad? Entonces, sin embargo, entre esos dos partidos se llevan a cabo las elecciones y el que gana, pues elige a todo su gobierno, ¿verdad? El gobierno tiene la mayoría de escaños de la Cámara de los Comunes, que es el partido que controla el Parlamento. Y el líder del partido ganador será el jefe de gobierno o primer ministro. Por ejemplo, ahorita en Inglaterra no sé cómo se llama el primer ministro. Han habido, por ejemplo, la primer ministra, una señora en la década de los años 70 del siglo pasado, Margaret Thatcher, le llamaban la mujer de acero, ¿verdad? Esa señora era ultra, mega, recontra, hiper reaccionaria, ¿verdad? De derecha extrema, ¿verdad? Ella junto a ¿cómo se llama este señor Ronald Reagan? Dieron inicio a la aplicación del modelo neoliberal, ¿sí? Y bueno, entonces les decía de la primer ministra, luego de ella estuvo otro señor de John Mayor, creo que se llamaba John Mayor, algo así, y del actual no recuerdo el nombre, pero bueno, él es el jefe de gobierno, ¿verdad? Es el, digamos, el líder del partido que ganó las elecciones. El jefe de gobierno designa a los sujetos para formar su gabinete. El rey nombra, o sea, la reina nombra, ¿verdad? Pero no escoge, ¿sí? O sea, a ella solo le dicen, mire, aquí está el decreto, solo firmen, ¿verdad? Y entonces lo firman. Y fíjense ustedes que esa monarquía, bueno, por lo menos en España y en Inglaterra, digamos, ha tenido ciertos, podría decirse, crisis en la actualidad, ¿sí? Yo lo veo así como unas manifestaciones de la descomposición de esa figura ornamental, ¿verdad? Que es la monarquía, ¿verdad? Una manifestación de la descomposición de la monarquía dentro del régimen capitalista, ¿verdad? Porque obviamente la estructura social del régimen capitalista no necesita de una monarquía, ¿verdad? Entonces, todos esos problemas internos de la monarquía inglesa y de la monarquía española, ¿verdad? Son una manifestación precisamente de esa descomposición, ¿verdad? Entonces, el partido hecho gobierno podrá mantener la confianza del Parlamento
y el electorado, y si la pierde en las elecciones generales inmediatas, será el otro partido el que forme gobierno. O sea, estamos hablando de que en ese parlamento entonces existe el Partido Conservador y el Partido Laborista, ¿sí? Y entonces, si el Partido Conservador pierde las elecciones frente al Partido Laborista, entonces el Partido Laborista es el que tiene la mayoría de escaños en el Parlamento, su líder es el que va a ser el primer ministro y, por lo tanto, ese Partido Laborista en el Parlamento va a poder, digamos, nombrar a sus funcionarios, ¿verdad?, de gobierno de los elementos que están en el Parlamento. Obvio del partido ganador, ¿verdad? Entonces acá tenemos el jefe de Estado es la reina, ¿sí? El jefe de gobierno es el presidente del Consejo de Ministros, también llamado primer ministro. Es el que les decía, ¿verdad? Es un que le dio COVID el año pasado. Eh, entonces, el primer ministro y su gabinete son del Parlamento. O sea, entonces repito, ¿verdad? Si gana las elecciones del Partido Laborista, entonces la mayoría de los escaños los toma el Partido Laborista. Y dentro de esa mayoría, el líder de ese partido, ¿verdad? Será el primer ministro y formará su gabinete con los parlamentarios de su partido, ¿verdad? Entonces, al asignar a un ministro que no es diputado, puede participar en las deliberaciones sin derecho a voto. Eh, si es miembro del Parlamento, retiene ese derecho. O sea, que el Parlamento entonces podría elegir a un primer ministro que no perteneciera ¿cómo se llama?, al Parlamento. Por ejemplo, si el líder del partido, conservador o laborista, no es diputado al Parlamento y el Parlamento lo elige como primer ministro, entonces puede participar en las deliberaciones del Parlamento, pero sin derecho a voto. Ahora, si es aparte del líder del partido ganador y es miembro del Parlamento, entonces puede tener derecho a voto, ¿verdad? Puede participar en las deliberaciones y por lo tanto con derecho a voto. Como forma de gobierno, se turnan en el poder los partidos laborista y conservador. Resultó ser un sistema de gobierno, bueno, más justo y dinámico para la burguesía que la monarquía absoluta. Vamos a ver dónde nos quedamos en la clase anterior, vos, José, disculpa. Yo creo que nos quedamos aquí. Sí, licenciado, perdone, precisamente. No hay problemas. Bueno, jóvenes, miren, estamos llegando tengo que terminar en la misma diapositiva que la que me quedé en el otro salón. Entonces, creo que hasta acá llegamos porque si no me desfaso, ¿verdad? Me desfaso y entonces se me